En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos a un curso de una temática que propiamente nunca hemos tratado. Como tal, así tal cual, ¿no? Seguramente que por allá surgir unas ideas, en algunas temáticas que hemos compartido, pero tal cual lo hemos tratado, y cuando digo esto, me refiero a los ya varios años que llevamos caminando en conjunto. Entonces me parece un tema muy interesante. También es de los temas que son engañosos, porque al haberlos escuchado de una u otra manera, pues parece que ya los conocemos. Pero en ese sentido, pues a veces tenemos también ciertas lagunas en ocasiones, ¿verdad? Así que vamos a tratar de hacer una aproximación, como me gusta llamarles. Eh, ya ven que en ocasiones hemos hecho introducciones, aproximaciones o incluso apuntes, decimos, de ciertas materias, porque pues conociendo la que se maneja en cada uno de esos temas, lo que compartimos, dada la plataforma, dado el tiempo que tenemos y la propuesta misma que se hace, pues no nos permite llegar tan profundo, ¿verdad? Algún día, primero Dios, poder hacer un diplomado en forma que nos dé tiempo de profundizar, y no le llamaremos apunte, sino diplomado, ¿verdad? Ya no llamaremos introducción a la teología, sino curso de teología. Bueno, pues ya algún día, pero por lo mientras, todo esto nos ayuda a poder estar un poquito más en comunicación y en contexto de la historia, en este caso, de la salvación. Y es que este tema se enmarca justamente en lo que llamamos así, historia de la salvación. Ya nuestra iglesia em, nos pone como que en advertencia al decirnos que no hay dos historias, por así decirlo, una historia humana y una historia divina, por así entenderlo, ¿no? Sino que la misma y única historia se hace presente Dios. Pero para efectos prácticos, nosotros dividimos un poquito. Por ejemplo, si ustedes siguen un libro que sea Historia de Israel, pues van a encontrar muchos datos, muchos nombres, lugares, y si leen o estudian historia de la salvación, pues el tronco va a ser el mismo, el esqueleto, la columna vertebral se va a parecer muchísimo. Sin embargo, veremos cosas que como que descuadran un poquito con esa historia como tal. Voy a poner un ejemplo, eh, nada más lo voy a aventar para que llame la atención, pero no lo vamos a explicar. Pero el caso del Éxodo es uno muy interesante. Aquellos que no han entendido cómo se lee la Biblia, algunos tienen problemas para poder interpretarla. Bueno, todos los que no saben cómo se lee tenemos problemas para interpretarla, pero me refiero a que si es creyente, tiene problemas para interpretarla adecuadamente y a veces cree cosas que como que no van. Pero cuando es alguien contrario a la fe, se siente muy inteligente destrozando afirmaciones de la Biblia cuando sabemos que eso pues no es como lo está diciendo. Hace poco justamente veía, y eso lo digo porque en otro momento les he contado que estoy suscrito a algunas páginas eh, de ateos algunas veces, y generalmente de ateos, con la intención de conocer un poco lo que ellos comentan, no hacer polémica con ellos. Cuando hay alguna pregunta y la puedo contestar, pues comento algo, pero la verdad es que la idea es saber qué es lo que ellos piensan. Y justamente hablando de mitos, el primer mito derrumbado que allí se ve cuando uno acopla a esas páginas es que los ateos no necesariamente son gente inteligente, ¿sí? Porque pensamos, hay gente que así lo dice, ¿no? Yo soy ateo porque creo en la ciencia, y la ciencia, el conocimiento más alto, y uno llega a pensar que los ateos son de cuño sabios, inteligentes. No, 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 hay cada amigo por allí que dice uno increíble, la necedad, ¿no? Pero aparte de eso, aparte de la necedad, también está la ignorancia. Los ateos son súper ignorantes en general,
los que he visto, insisto, súper ignorantes en cuestiones de la fe. Hay pocos ateos de los que he visto que tengan estudios formales en lo que la iglesia dice, más bien en lo que ellos creen, que la iglesia dice, ahí fundan sus afirmaciones, ¿no? Y todo esto, insisto, porque acabo de ver unas publicaciones donde decían es que la Biblia se contradice porque dice que hizo primero al hombre y a la mujer y luego comenta que hizo a la mujer, que primero hizo al hombre y luego a la mujer. Contradice porque dice tal y tal. Y yo digo, pero eso lo vemos en los cursos todo el tiempo. Eso lo explicamos todo el tiempo en los cursos, ¿no? Es decir, ellos creen que nosotros creemos que lo que dice la Biblia tal cual, así lo creemos. Y no es cierto, ¿no? Pero es parte de su ignorancia, parte de su gran, gran ignorancia que no los deja en paz. Bueno, insisto, el ejemplo sale porque cuando leemos el caso del ex, por así decirlo, históricamente, es decir, alguien que estudie historia sin ninguna intención más que conocer los hechos, pues dirá, sí hubo una salida de pueblos de Egipto, pero fue una salida ordinaria, como tantas otras. No hay ningún registro, históricamente hablando, de que se hubieran dado durante ese tiempo calamidades, y si acaso hubo calamidades, están mencionadas así pues algo del momento, nunca jamás con algo de un pueblo en particular y del Dios de ese pueblo, ¿no? En cambio, uno lee esa salida en el libro del Éxodo y se da cuenta de que eso es tremendo, ¿no? Y de que Dios llama a Moisés y de que Moisés hace tales prodigios y que las plagas y no sé cuánto más, y entonces el faraón deja salir al pueblo israelita, pero después va tras ellos. No, 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 una cosa, decíamos la semana pasada cuando hablábamos de Moisés, épica, de saga, ¿verdad? Entonces, debo decir, cuando vemos los libros de los reyes, bueno, no propiamente los libros de los reyes, también, pero tendría que decir los libros de Samuel y de los reyes, pero no quería decir eso, sino más bien cuando vemos la narración de los reyes de Israel, nos vamos a dar cuenta de que también hay cosas muy interesantes que podríamos decir incluso contradictorias, ¿verdad? Pero pues ahí vamos a llegar. Voy a aprovechar que no hay muchos bloques entre los temas que voy a mencionar para poder hablar desde el principio. Así que cuando hablo desde el principio, no me refiero a Adán y a Eva, sino a Abraham y los patriarcas y de ahí a la monarquía. Y digo que no hay muchos bloques, aunque sí hay mucho tiempo, porque Abraham lo encontramos más o menos en el siglo XIX antes de Cristo y la monarquía la encontramos en el siglo XI antes de Cristo, es decir, 8 siglos después. Y es muchísimo tiempo, 8 siglos. Pero cuando se hace un estudio de la historia de la salvación, que se hace por bloques, pues es mucho menor digamos, sí, los puntos que hay que tomar en cuenta. Rápidamente, algunas cosas que sabemos es que la historia o lo histórico dentro de lo que la Biblia cuenta empieza con Abraham. Y con histórico no se refiere a que haya o no haya pasado, ¿eh? Ahorita vamos a decir una cosa muy interesante, sino que tenemos constancia de eso que se está diciendo. Lo podemos ubicar en el tiempo y en el espacio, por eso es histórico, y tiempo y espacio. Entonces, Abraham lo podemos ubicar en el siglo XIX, año 1850 Cristo, originariamente de Ur de Caldea, actualmente Irak, por ahí más o menos, Mesopotamia, vaya. Después lo ubicamos en Harán, al norte de la Tierra Santa, y después lo encontramos en la Tierra Santa, para posteriormente perderlo ya en Egipto, por así decirlo, ¿no? No perder la pista, sino pues que hasta allá llegan, pero pues ahí culmina su vida. Ese es el primer punto. Eh, Cuando dije lo histórico, es que nos encontramos en el capítulo 12, finales del 11, pero capítulo 12 del libro del Génesis, y los primeros 11 capítulos del Génesis, decimos así, no son históricos, pero no porque lo que cuenten sea mentira o inventado, sino porque no podemos ubicarlo en el tiempo. En este caso, de entrada,
los textos de Adán y Eva, por supuesto, más adelante, pues Caín y Abel y todo lo demás, y alguien ahí puede decir, pero esos no son relatos históricos como tales, ahí sí, y tendremos que decir que nos cuentan verdades a través de un lenguaje mítico. No es que nos cuenten lo que estaba pasando, no, 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 sino que nos quieren decir una verdad a través de esa narración. Y bueno, otro día tenemos que hablar también de ellos, aunque lo hemos ya comentado. Empecemos pues con Abraham, siglo XVIII, perdón, XIX antes de Cristo, 1850 antes de Cristo, es llamado Abraham. Se suele decir, la afirmación es que Abraham fue llamado de Caldea, pero si somos muy, muy estrictos, en realidad fue llamado desde Harán, porque es cuando ya estaba allí. El capítulo 11 termina diciendo que ya estaban allí y el capítulo 12 empieza diciendo que Dios llamó a Abraham. Entonces, pues si en el capítulo 12 dice que Dios lo llamó y en el capítulo 11 nos acaban de decir que estaba en Harán, pues lo llamó estando en Harán. Pero también hay otras expresiones bíblicas donde dice que fue traído, fue llamado desde Ur de Caldea. Pues en un sentido muy amplio también es cierto, desde sale Abraham, porque eh, sabemos que la llamada es una cosa muy bonita. La llamada siempre implica salida, ¿sí? Cuando Dios llama, llama para que salgas. Actualmente podemos entender salida de nuestro egoísmo, salida de nuestra forma de ver la vida, salida de todo esto y llegar al lugar al que Dios quiere que lleguemos. Y con lugar no nos referimos propiamente o necesariamente a una ubicación geográfica, sino que nos podremos a una llegada, una forma de ser, una forma de pensar, una forma de sentir, etcétera. Bueno, dicho eso entonces, con Abraham empieza la historia de la salvación. Habrá quien diga que la historia de la salvación empieza con los primeros capítulos del Génesis, pero en un estudio de esta historia, eso está como un preámbulo, no como temáticas propiamente dichas. La creación, la caída, sí se tratan en cursos de historia de salvación, pero pues no son propiamente historia, insisto, como tal, como tal. Bueno, aquí empieza pues este caminar, sabemos que ahora empieza una época que llamamos patriarcas. Y en la época de los patriarcas vamos a encontrarnos, yo lo digo así, con 3 más 1 más 11, ¿sí? O si quieren 3 más 12. ¿A qué se refiere esto? A que por los patriarcas siempre dicen Abraham, Isaac y Jacob, pero el 3 más 1 es porque había otro que podríamos llamarle patriarca también, aunque ya es parte de las 12 tribus, y es José. Y es que, pues miren, vamos a ver, ¿quién es más importante para mí, por ejemplo? Si yo les dijera, a ver, tú me tienes que decir quién es más importante para mí, si la persona A, de la cual platicamos y te platico 5 cosas, o la persona B, de la cual hablamos y te platiqué 50 cosas de esa persona. Es bueno, creo que se ve que es más importante la persona B porque hablas más de esa persona. Pues si nosotros vemos en la Biblia, en el libro de Génesis, la historia de los patriarcas, veremos que van desde el capítulo 12, con Abraham propiamente, hasta el capítulo 37. Entre los tres, Abraham, Isaac y Jacob, alcanzamos unos eh, 25, 26 capítulos, pero de estos 26 capítulos resulta que no están divididos en segmentos iguales, no es que sean 8.5 o casi 9 para cada uno. El pobre Isaac tiene apenas unos cuantos capítulos, muy poquito, pero desde el 38, bueno, 37 en adelante hasta el 50, se habla de José. Entonces, son 13 capítulos para él solito, casi casi. Estoy exagerando para que se entienda rápidamente la cuestión, pero ven, para una sola persona se habla más que, por ejemplo, para Isaac, ¿no? Que es el segundo de los patriarcas conocidos, pero que algunos incluso dicen que Isaac fue un patriarca de paso. De hecho, le llaman un personaje de paso en la narración de la historia de salvación de los patriarcas, porque querían ya llegar a Jacob para poder llegar a las 12 tribus. De Jacob vienen las 12 tribus, pero también dije 3 más 1 más 11 o 3 más 12.
porque después de Jacob, acabamos de comentar, sus 12 hijos forman o conforman las dos tribus, pero de esos 12 hijos, pues hay uno que es el preferido, ¿verdad? Y ese es justamente José. Entonces, pues ahí volvemos con la misma idea. eh, y lo dice el mismo José, ¿no? Dice que tuvo un sueño en el cual él estaba así y las 11 espigas, los 11 hermanos, se inclinaban ante él, ¿no? Y los hermanos se enojaban porque decían, ¿cómo dice esto? Pero, pues bueno, entonces la primera parte de los patriarcas. Sabemos que con ellos se llega a la tierra prometida, pero llegar, voy a hacer uso de una expresión es una canción del famoso Alex Lora con su grupo El Tri, pero es una expresión también ordinaria, es una idea común, ¿no? Que dice más o menos, lo importante no es llegar arriba, sino permanecer ahí toda la vida. Lo importante no es llegar arriba, sino permanecer ahí toda la vida. Porque habla, por ejemplo, del éxito. Lo importante no es llegar a tener el lugar de honor, sino permanecer en ese lugar de honor. Por ejemplo, hay una expresión en inglés que es, se me olvida la última palabra porque no me acuerdo qué dice, pero es one hit singers, voy a decir así, no singers, one hit singers. ¿Qué es esto? Los cantantes de un hit. Pero no es, obviamente no es singers, es éxitos, pero no me acuerdo cómo lo dicen en ese sentido. One hit wonders, no me acuerdo cómo lo llaman, ¿no? Pero el punto está en que todos sabemos de varios cantantes que con una canción decimos, esa canción pegó. Y luego te preguntas, ¿y qué otra? Pues ninguna. Entonces llegaron al primer lugar, pero así como llegaron también así, se fue, ¿verdad? En cambio, hay artistas, hay cantantes, hay grupos, vaya, que llegan una y otra vez y que llevan en el gusto del público, pues muchísimo tiempo. Todo esto porque, repito, llegaron los patriarcas a la Tierra Santa, a la Tierra Prometida. Pero lo importante no es llegar, sino permanecer. Entonces estuvieron allí, pero recordamos que, no me puedo meter tanto, repito, con la historia como tal, pero recordemos que los hermanos de José lo vendieron a unos madianitas y que, bueno, según una lectura, a unos madianitas, y estos se los llevaban a Egipto, y en Egipto, pues primero lo encarcelaron y después lo liberaron y fue ahí ayudante en la corte del faraón y todo esto, hasta que obtuvo un gran lugar, llamó a sus hermanos y como él sabía que iba a haber hambruna, entonces pues se los quedó ahí y ahí estuvieron en Egipto y ahí permanecieron durante casi 400 años. Por eso es que hay mucho espacio, ¿no? Decíamos, son 8 siglos, pero al menos 4 siglos los pasaban en Egipto. Entonces, pues es que aunque en tiempo es mucho, las épocas son pocas. Hasta aquí seguimos en la época de los patriarcas. Vino un segundo momento, ahora sí, con ese tiempo de la vida en Egipto. De esta vida sabemos poco, pero lo poco que sabemos es mucho para nosotros, es mucha información, porque Egipto es el primer símbolo de esclavitud. Cuando se dice así, tu Egipto, ¿quién es o cuál es tu Egipto? Es que te esclaviza, ¿verdad? Que te está quitando esa libertad por la que tanto el Señor ha peleado porque la tengas y que tú te has esclavizado. Yo cuando hablo de Egipto, de verdad que me emociono mucho, sobre todo porque en la siguiente etapa, que es la del Éxodo, ¿verdad? Salen y apenas unas horas de haber visto las maravillas de Dios, me voy a adelantar un poquito y otra vez eso, apenas unas horas de haber visto las maravillas de Dios que los liberó y que ya andan en el desierto, ya se quieren regresar. Pero están siendo libres, pero estábamos mejor en Egipto, dicen. Y esa a mí me impresiona porque es la estructura gramatical que hasta el día de hoy escucho en gente que tenía una vida no acorde con la voluntad de Dios, que intenta adecuarse, ponerse en sintonía, muy bueno, pero como empiezan a surgirle problemas,
dice, estábamos mejor antes. La misma estructura, ¿no? Y el caso que siempre menciono, pues de los matrimonios que han vivido sin estar casados por la iglesia y pues están más o menos y un buen día deciden casarse por la iglesia y de repente empiezan un montón de problemas. ¿Y ahora qué pasó? ¿Verdad? Dice, no, pues es que estábamos mejor antes. No, no es cierto, no estaban mejor antes. No estaban mejor antes. Tenemos que ayudarles a ver que no es cierto, porque si no, ¿qué es lo que van a hacer? Pues se van a separar, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa. Pero, por ejemplo, hay gente que, mm, no sé, a lo mejor no era muy creyente y de repente tenía un buen puesto, tenía buenos amigos y todo esto, o así parecía, por supuesto, y de repente se vuelve creyente, empieza a tener fricciones con sus amigos, con sus compañeros de trabajo y todo esto, lo despiden, se enferma, se le junta todo, ¿verdad? Como decimos, y tantas cosas, y que dice, estábamos mejor antes, o estaba yo mejor antes. Otra vez, es el gran engaño, la gran tentación, y repito, hasta el día de hoy, esa frase se deja escuchar. Bueno, pero voy a rezar un poquito. En Egipto, decíamos, poco sabemos porque pues en realidad la escritura nos dice que llegaron, que se instalaron, que estuvieron muy bien, pero de repente eh, pasó el tiempo y llegó un faraón que no conocía a José. Esa es otra frase que ocupamos mucho en el ámbito de, pues todo, ¿no? Yo les he contado algunas veces que me ha pasado con jefes, que yo tengo un trabajo, y eso pasa ahorita, de verdad, ahorita que pienso en los trabajos de gobierno, que en breve habrá cambio de pues coordinadores en secretarías y demás, y dicen siempre, no, pues a ver si el jefe que llega, a ver a cuántos corre o ya vayan despidiéndose. ¿Por qué? Porque llegan jefes, faraones, llegan faraones que no conocen a José, ¿verdad? Que no conocen al que está trabajando. Y entonces dicen, pues tú, pues muchas gracias, yo traigo a mi equipo y ahí te ves, ¿verdad? Entonces, sube al trono un faraón que no conoce a José y en lugar de ver todo lo que había hecho José por ellos, dice, estos son un peligro para nosotros, porque el día que ellos quieran, nos ganan, ¿verdad? Entonces empiezan a tratar de hacer menos a los judíos, primero con trabajos forzados, después ya con asesinatos incluso de los niños, apropiación de las niñas, una cosa terrible, lo decimos muy rápido, pero una cosa terrible. Y entonces ahora sí, lo que comentábamos la semana pasada, surge bueno, el clamor del pueblo de Israel, lo escucha Dios y entonces hace que surja Moisés, que viene a ser el liberador o libertador del pueblo de Dios. Moisés los saca de la esclavitud en Egipto, esa fue su misión, y como parte de su misión también fue que atravesaran el desierto, pero no era atravesar el desierto, era hacer alianza, era sacarlos para poder hacer alianza. Le dijo el Señor, esta es la señal de que yo voy a estar aquí con ustedes o de que yo los he salvado. Cuando hayan salido, me darán culto en este monte. A mí, cuando un padre una vez me dijo, me dice, Sergio, fíjate que solamente el hombre libre puede darle verdadero culto a Dios. Y dijo, porque he ahí la señal. Cuando sean libres, le darán culto en este monte al Señor. Y ahí me maravilló, porque entendí que efectivamente los que no somos libres no rendimos buen culto a Dios. Los que no somos libres no entendemos cómo darle honra a Dios. Los que no somos libres siempre andamos tratando de encontrar qué hacer para poder agradar a Dios. En cambio, el hombre y la mujer libres son los que verdaderamente pueden hacer adoración. Bueno, pues Dios con Moisés, así como Dios con Abraham, entonces lo ayuda o a través de Moisés libera al pueblo, pasan por el desierto, que es lo que llamamos éxodo, que la palabra éxodo significa camino hacia afuera, salida, y bueno, pues llega el punto en el que a nada de entrar en la tierra prometida, Moisés no entra, ¿verdad? Geográficamente hablando, no entra en la tierra prometida, y queda
a cargo su ayudante de nombre Josué. Josué era el hijo de Nun y Josué era bueno, era muy bueno, siempre andaba aventurero por ahí, ayudando, entendía de las cuestiones militares, entendía del pueblo y era testigo. Él fue testigo de lo que hizo Moisés mucho tiempo, entonces tenía ya tablas, por así decirlo. La misión de Moisés fue sacarlos y, repito, y hacer alianza, pero para hacer alianza tenía que atravesarlos por el desierto. La misión de Josué va a ser introducirlos en la Tierra Santa. Entonces, pues recordamos también que ahí no podemos, insisto, ¿no? Aunque nos animemos, no podemos penetrar tanto en el conocimiento, pero recordamos momentos tan preciosos como, por ejemplo, la caída de las murallas de Jericó, ¿verdad? Encontramos momentos bien interesantes donde Josué, todo un guerrillero, llega y pues los introduce a la tierra prometida. Que aquí siempre hay una de esas, lo voy a decir porque viene en función de la monarquía, por eso lo voy a decir, pero es un tema aparte, la verdad. Que la tierra prometida, la tierra santa, es una tierra que debe ser conquistada en el buen sentido de la palabra, por supuesto, ¿no? Ya te la dio Dios, pero debes conquistarla. ¿Qué es la salvación? Tal cual. La salvación viene por Dios, pero hay que hacerla nuestra. La hacemos nuestra poniendo en sintonía nuestra vida con la vida de Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí sí, con los valores del reino. Pero la salvación ya está. Esa ni para dudarle. Ahí está. Bueno, entonces ya Josué los introduce y en una figura muy parecida a la de Moisés, Moisés por lo menos dice, de lejos vio la tierra prometida, pero no entró, porque no era su misión introducirlos. Entonces Josué estaba bien emocionado porque ya estaban conquistando la tierra prometida y le dice Dios, hasta aquí, Josué. Pero ¿cómo que hasta aquí si nos falta? Ah, es que tu misión era introducirlos, no conquistar toda la tierra prometida. Para eso vendrá otro grupo de conquistadores, de guerrilleros, de caudillos, perdón, que reciben el nombre de los jueces. Y viene ahí justamente entonces otro apartado que generalmente en la historia de salvación es el apartado número 3 o 4 dependiendo, bueno, sin contar la creación, la caída y la promesa de la salvación. Siempre se empieza con Abraham y los patriarcas, Moisés y el Éxodo, y Josué y la conquista, y luego vienen los jueces, ¿verdad? Los jueces, repito, en primer lugar eran caudillos que liberaban al pueblo porque tenían que conquistar la tierra prometida, y esa tierra, pues a veces ya se sentaban y venían otros reinos y también porque recordemos que la tierra prometida era una tierra muy querida por muchos. Entonces, pues ahí quieren llegar. Vienen los jueces y hubo jueces muy buenos y hubo jueces muy malos. Eh, y uno de los jueces muy buenos, hubo varios y nombres muy conocidos, pero no me detengo porque no es el momento, pero voy a hacer hincapié en uno de los jueces muy buenos, que fue Samuel. Samuel fue para muchos el último de los auténticos jueces, pero sabemos también que fue profeta, ¿verdad? Y sabemos que de alguna manera tenía una figura emblemática en el pueblo de Israel, el buen Samuel. Samuel lo encontramos en primer lugar en los libros que llevan su nombre. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, y ahí vemos un poquito de su historia. Vemos que tiene motivos de vida muy parecidos a los motivos del pueblo de Israel. Porque en primer lugar, su mamá no puede tener hijos, ¿no? Recordamos. Y entonces lo que hace Ana, el nombre de su madre, era ir al templo a pedir a Dios que le diera un hijo, que le diera un hijo, que le diera un hijo, y le prometió que si daba un hijo, se lo iba a consagrar. Entonces, pues le dio un hijo y pues ya lo consagró ahí, se quedó en el templo Samuel desde muy pequeño. Esto le da sensibilidad para las cosas de Dios muy importante y esa sensibilidad se atiende en aquel pasaje famosísimo donde está dormido y escucha su nombre, ¿verdad?
repito, esa sensibilidad a la palabra de Dios. Uno puede decir, ay, pues qué chiste, a él sí le hablaba Dios, a ti también, a mí también, todos nosotros nos habla Dios, pero ya estamos tan insensibilizados, decimos, fíjense cómo, y escuchen esto, ¿no? Un ejemplo que no es exclusivo, pero que sí lo puedo contar en primera persona, tal cual. Hace una semana estábamos en casa de mi cuñado o de mis cuñados y eh, mi bebita Paulita estaba acostada, ya era noche, claro, entonces estaba ya dormida y mi esposa y yo estábamos hablando con un cuñado. Y entonces, platicando con él, así como que sin hacer mucho ruido, porque repito, ya estaban dormidos. Bueno, los dos. Hablo de Paula, pero también estaba Santi dormido. Pero porque de repente Paula, eh, decimos, no lloró, sino que, es que no sé cómo decirlo, ¿no? Pero habló, sí que verlo así, ¿no? O sea, como hizo, o sea, como que ese, gemido, no sé cómo llamarlo, pues les digo, ¿no? Porque no era un quejido, no estaba quejando como tal, pero sí hizo un sonido, vaya, con su boquita, hizo un sonido como cuando se van a mover, se van a despertar o algo así. Y escuchen esto, apenas escuchó el sonidito de su boquita, mi esposa y yo rapidísimo nos levantamos y mi esposa estaba más cerca de la puerta, rápido abrió y se fue con ella, yo nada más me asomé para ver, ¿está bien? Sí, y me volví a sentar. Y mi cuñado con los ojos abiertos. Y dice, yo no oí nada. Dice, yo nada más vi que se pararon como locos. Dice, pues no supe por qué, no oí nada. Pues después de que llevamos ya casi 3 años en eso de la paternidad, ¿verdad? Desde que nació Santi, por supuesto, nos hemos ido educando para escucharlo cuando nos habla y ahora siendo él todavía pequeño, nace Paulita, pues mucho más. Escuchamos la voz del bebé o en el caso de la bebé y ya lo tenemos, pero alguien que no está habituado a eso, pues ni cuenta se va a dar. Y eso pasa en todos los ámbitos, absolutamente todos. Eh, Otro muy, muy conocido, ¿no? Que se me hace un poquito chistoso, pero lo comento cuando alguien le está enseñando a manejar a otra persona. Una de las cosas más simpáticas que he escuchado que dicen todos los que enseñan a manejar en estándar es, le vas a meter la siguiente velocidad cuando el motor te lo pida. El motor te va a decir, ay, óyelo, ay, ay, ya escuchaste. Y el otro cuate, pero es que yo nada más escucho un ruido. Sí, pero es que el otro que maneja de hace tanto tiempo ya le conoce cuando ya está el motor un poquito más, voy a decirlo así, no es exactamente la expresión, pero como más forzado, ¿verdad? Y dices, ya le hace falta la siguiente velocidad para que ya vuelva como a descansar. Pero alguien que acaba de empezar, pues obviamente que no le va a entender. Y repito, esa forma de ser sensibles a ciertos sonidos, a ciertas cosas, pues depende de cada uno. Pero en la cuestión de Dios también se da, y es lo que le pasaba a Samuel. Samuel entonces fue un muy buen juez, muy, muy buen juez. Vaya, de lo mejorcito. Pero sus hijos no. Entonces, sus hijos, híjole, nadie los quería, porque eran pésimos jueces. Entonces, viene una de las dos formas de hablar de la monarquía, y es que el pueblo le pide un rey a Samuel. Le dice, queremos un rey como las demás naciones. Entonces ahí es donde empieza justamente la cuestión que llamamos justamente la etapa o época monárquica, ¿verdad? Cuando el pueblo le pide un rey a Samuel, que queda, repito, como el último juez, aunque no fue históricamente el último, sino que faltaba un poquito más, pero pero fue el último buen juez, ¿sí? Tenemos ahí pues etapas y así llegamos a la monarquía. Permítame tantito, voy a adelantar para que podamos entender. Y es que se dice que hay dos orígenes de la monarquía. En el primero de ellos, Yahvé tiene la iniciativa, Dios, Yahvé elige a Saúl y le pide a Saúl que lo consagre. Encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 9 versículos 15 al 17 y también en el capítulo 10 versículo 1. Voy a leerlo. Primer libro de Samuel,
capítulo 9 del 15 al 17. Dice así, em, bueno, leo del 14 porque ahí empieza el párrafo. Subieron pues a la ciudad y cuando entraban en ella salía Samuel en dirección a ellos para subir al alto. Ahora bien, ahí viene asunto. La víspera de la venida de Saúl, Yahvé había revelado a Samuel: mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he visto a mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Escucha esa expresión, ¿eh? Y cuando Samuel vio a Saúl, Yahvé le indicó: este es el hombre del que te he hablado. Él regirá a mi pueblo. Mm, qué bonita lectura, qué bonita. Repito, aquí para empezar está la cuestión de la iniciativa que es de parte de Dios. ¿Por qué surgirá Saúl como Dios? Perdón, como rey. ¿Por qué surgirá Saúl como rey? Porque Dios, dice, vio a su pueblo y su clamor llegó hasta él. Esta expresión es la misma que encontramos en el Éxodo. ¿Se acuerdan? Cuando decía, Dios escuchó el clamor del pueblo y se acordó de la alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y la misma, vio a su pueblo y su clamor llegó hasta él. Y entonces, por eso se le ocurre, permítame decirlo así, ¿no? Es una expresión 100% literaria, por eso se le ocurre a Dios hacer surgir un rey que ayude a vencer a los filisteos. ¿Ok? Bueno, entonces le pide Yahvé a Samuel que consagre a Saúl como rey. 10:1 dice: Samuel tomó el cono de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó diciendo: sábete que Yahvé te ha ungido como caudillo de su heredad. Tú regirás al pueblo de Yahvé y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Y esto te servirá de señal de que Yahvé te ha ungido caudillo de su heredad. Sigo nada más para que se complete la idea. En cuanto te separes hoy de mí, encontrarás dos hombres junto a la tumba de Raquel en la frontera de Benjamín, en Selsaj, y te dirán las asnas que fuiste a buscar. Es el famoso caso de las asnas perdidas del papá de Saúl. Pero ya ven que tenía unas burritas, por así decirlo, se le perdieron y Saúl fue a buscarlas. Pero la idea es que era una estrategia de Dios para que Saúl saliera donde estaba y para que él pudiera consagrarlo a través de Samuel. Entonces, el primer origen de la monarquía respeta la idea que todos tenemos. La monarquía, así como los patriarcas, así como los sabios, así como los profetas, surgen por voluntad de Dios. Sin embargo, tenemos otro origen de la monarquía, en el cual son las tribus quienes quieren tener un rey como las demás naciones. Es lo que les estaba contando hace un momentito. Samuel se enfurece, pero Dios les manda a darles un rey, le manda, perdón, darles un rey, mismo que sería elegido por el mismo pueblo. A ver, entonces dice capítulo 8, 6 y 19 al 20, y luego capítulo 10 del 17 al 24. Dice así: cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel. Aquí les decía, su primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos juzgaban a Israel en Berseba, pero sus hijos no siguieron su camino, se dejaron seducir por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Bueno, voy a seguir leyéndole y después me voy a saltar al que les decía, ¿no? Es más, voy a leer porque esta parte a mí me llama mucha atención, me gusta mucho porque es muy explícita para lo que es el rey o cualquier rey. Se reunieron pues los ancianos de Israel y se fueron don Samuel a Ramá y le dijeron, estoy en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, capítulo 8, primer libro de Samuel, versículo 5, estoy leyendo ahorita. Y le dijeron, mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino, por tanto, asígnanos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Samuel, disgustado porque le habían pedido un rey para que los juzgase, oró a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel, haz caso a todo lo que el pueblo te dice. Piensa que no te han rechazado a ti, sino a mí,
pues no quieren que reine sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviéndome a otros dioses, te han hecho también a ti. Escucha, sin embargo, su petición, pero les advertirás claramente y les harás ver el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Y dice Samuel que les dijo, ¿cuál es el fuero del rey que va a reinar sobre ustedes? Y escuchen, por favor, eso, escuchen, porque ahorita van a ver. Tomará a vuestros hijos el rey y los destinará a sus carros y a sus caballos y tendrán que correr delante de su carro. Los nombrará jefes de 1000 y jefes de 50. Les hará labrar sus campos, cegar su cosecha, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará el rey vuestros campos, vuestras viñas y vuestros mejores olivares y se los dará a sus servidores. Tomará el rey el diezmo de vuestros cultivos y vuestras viñas para dárselo a sus eunucos y a sus servidores. Tomará el rey vuestros criados y criadas y vuestros jóvenes y asnos y los hará trabajar para él. Sacará el rey el diezmo de vuestros rebaños y vosotros mismos seréis sus criados. Ese día se lamentarán a causa del rey que han elegido. Pero entonces Yahvé no les va a responder. Pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel y dijo, no, tendremos un rey. Seremos también como los demás pueblos, nuestro rey nos juzgará, irá al frente de nosotros y combatirá nuestros combates. Y sigue la lectura que está muy interesante, pero aquí la idea que tenemos que remarcar antes de lo demás, pues es que hay una tradición que dice que al rey lo eligieron los del pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de las tradiciones? No es el único momento en el que se da relatos duplicados, pero diversos. También hay duplicados parecidos, pero hay, en este caso, es un duplicado diverso, duplicado en cuanto al origen de la monarquía. ¿Cómo surge la monarquía? Pregunta, ¿no? Tendríamos que responder, depende. Porque hay una tradición que dice que surge porque Dios está viendo la opresión de su pueblo y hace surgir al primer rey, que es Saúl, y le dice a Samuel, úngelo porque él va a gobernar. Bueno, 100% voluntad de Dios. Pero en esa segunda tradición, dice que no, que el pueblo se cansó de los malos jueces y que querían un rey como las demás naciones y que Dios dijo a Samuel, no te preocupes, dáselos. Y que entonces Samuel dice que les dijo, les leyó la cartilla, como decimos, ¿verdad? Lo que iba a ser el rey. Y el pueblo necio dijo, pero no importa, yo quiero que sea ese rey nuestro rey. Y bueno, dice Samuel, pues ya ante tal necedad no queda otra más que decirles que sí, ¿verdad? Entonces, esos son los dos orígenes. Ya aquí dejamos ver cuál es el nombre del primer rey y algunos datos de él, que es Saúl. Los tres primeros reyes son Saúl, David y Salomón, pero los veremos en el segundo momento de nuestro curso. Decimos juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.